Buenas tardes, mi almirante. El día de hoy le estaremos hablando sobre el concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación. El equipo está conformado por mi persona, teniente de fragata Yuvaldo Rodríguez Fajardo, el teniente de fragata Wilmer Villegas Soterano, la teniente de fragata Soralis Rodríguez Calona y la teniente de fragata Helemir Estanga Torrealba. La exposición la vamos a dividir en dos grandes bloques. La primera, donde haremos un estudio sobre la posible amenaza o la posible agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos o la agresión militar por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y el segundo bloque, que sería la previsión y el surgimiento del desarrollo de la guerra, que sería el análisis en respuesta a nosotros como Fuerza Armada y país o nación en cuanto a las agresiones militares por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Lo primero que debemos saber es identificar la amenaza o las formas de agresión militar por parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos con el objetivo de cambiar el sistema político que se encuentra actualmente de manera constitucional, instaurado de manera constitucional. Lo primero sería el inicio de la agresión, identificar el momento que se podría ejecutar el inicio de la agresión. Luego de ello se debería identificar lo que es el desgaste sistemático, luego la fase de la invasión, luego la ocupación y pacificación. Esto generaría un objetivo estratégico, lo que es un golpe limitado, hostigamiento, subversión y bloqueo militar. La forma de agresión militar por parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, ¿qué es lo que hace el enemigo? Forma de agresión militar no principales, entre ellas le vamos a mencionar el hostigamiento, subversión, golpe limitado. Y la forma de agresión militar principales, entre ellas le vamos a mencionar desgaste sistemático, bloqueo militar e invasión. El desgaste sistemático. El desgaste sistemático en cuanto el enemigo pudiera comenzar a operar a menos altura. Uso de aviación de tecnología y armamento no dirigido. Incrementar las infiltraciones de elementos de las fuerzas de operaciones especiales. Capturar áreas remotas para utilizarlas como bases de operaciones avanzadas, con el fin de conseguir los objetivos estratégicos sin involucrar fuerzas vivas en el terreno, mediante la liquidación del liderazgo del país, la cotización de la vida del país y el quebrantamiento de la voluntad de resistencia de Fuerzas Armadas y de la población. La invasión es la agresión militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, con el objetivo de cambiar el régimen político de un Estado. Esta tiene como propósito derrotar a las Fuerzas Armadas adversarias y capturar objetivos clave. Capturar puertas de entradas al país adversario para la introducción de fuerzas adicionales. Realizar operaciones ofensivas subsiguientes, evitando combatir a ciudades y montañas defendidas. Priorizar la captura capital del país adversario. Ocupación y pacificación. Ocurre luego de lo que es la invasión, en donde son capturados territorios objetivos, ya luego de haber controlado la parte de nuestras vías de comunicación, nuestras bases militares, nuestras bases navales, es decir, donde ellos puedan lograr o puedan obtener el control de los territorios venezolanos. Ya teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podemos hablar lo que es el cuadro de la periodización de la guerra. Esto es una teoría que surge basándonos en en la amenaza, primeramente en la amenaza, luego en las posibles formas de ataque o las posibles maneras de actuar del enemigo. ¿Okay? Acá podemos ver que entramos en lo que es primero la preparación del país para la defensa y acciones para mantener la estabilidad nacional. El inicio de la crisis, decreto de estado de conmoción, decreto de estado de conmoción en el exterior. Entre fase y fase podemos hablar lo que es la etapa inicial del periodo de crisis y la etapa de amenaza. Las acciones del país para evitar enfrentar una guerra, incremento gradual de la presta operacional de la Fuerza Armada, es decir, poco a poco ir aumentando. El inicio de las hostilidades, podríamos identificar acá el primer periodo y el segundo periodo de la guerra, o la segunda etapa y la primera y segunda etapa de la guerra. La invasión limitada por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
acciones del país contra la invasión limitada y el desgaste sistemático, operaciones estratégicas, acciones del país contra la invasión de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos las operaciones estratégicas para repeler esta acción. Las acciones para desestabilizar el país ya se ven en esta parte de lo que es el primer y el segundo periodo de la guerra. La subversión armada, el hostigamiento y la guerra psicológica son puntos fundamentales que tomarían como parte de lo que se maneja en la teoría en cuanto a la invasión o que precederían a la invasión por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y el segundo periodo de la guerra, o tiempo, que sería ya un tiempo no definido, en donde sería la ocupación y la pacificación del país, la operación estratégica de resistencia hasta alcanzar la victoria. Eso sería básicamente el análisis del cuadro de la prevención de la guerra, tanto el análisis por las acciones que tomaría la Fuerza Armada de los Estados Unidos y las acciones que tomaría la Fuerza Armada Nacional en cuanto a esta teoría que se está planteando. La predicción de la guerra en la realidad actual del panorama mundial nos ha ratificado que el conflicto como tal es inherente a la naturaleza humana y a la confrontación de interés entre los estados. Por lo tanto, la guerra sobrevive y no tiende a desaparecer, solo ha mutado, combinando nuevos actores y amenazas en el marco de una guerra de cuarta generación y a una doctrina imperial homogénica y global. Las Fuerzas Armadas seguirán utilizándose para no coexistir con las dimensiones no militares que trascienden los límites de la seguridad nacional y la internacional. La periodización del surgimiento y el desarrollo de la guerra es un procedimiento metodológico que permite, a partir de la apreciación estratégica de su carácter, dividirla en periodos y en otras etapas, a fin de planificar las acciones de nuestro país en las operaciones militares de la FAN, así como distribuir y emplear las fuerzas y los recursos con la mayor eficiencia. Básicamente lo que se tiene como una teoría o lo que es la priorización de la guerra es dividir en fases ya probadas anteriormente en otros países o con acciones que ya se tomaron en otros países, traerlo a nuestro territorio y plantear las posibles formas de ataque o las posibles formas de amenaza del enemigo, para poder así de esta manera poder contrarrestar las medidas que tomen las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos al momento que ellos vayan a efectuar la invasión o vayan a efectuar o tomar acciones bélicas contra nuestro país. El periodo de crisis, como le dijimos anteriormente, está la etapa inicial, está luego la etapa de la amenaza, donde ya ellos nos consideran a nosotros una amenaza. El primer periodo de la guerra, segundo periodo de la guerra, primera etapa de la guerra, segunda etapa de la guerra, la captura o la ocupación y el rechazo por parte de las Fuerzas Armadas Nacionales.